Bienvenidos a AcaTraders a la lección número 2 del segundo mes de mentoría anual de AcaTrading. En esta lección nos toca estudiar la construcción de setups de bajo riesgo, ¿ok? Pero para empezar a describir cómo construir un setup de bajo riesgo, necesitamos entender un primer punto y es cuándo reconocer si vale la pena tomar una operación. En principio es importante que nosotros sepamos identificar contextos de alta probabilidad. Es algo que también vamos a estudiar en este segundo mes de mentoría anual. ¿Pero por qué es importante? Porque es en determinados contextos en los cuales nosotros vamos a encontrar confluencia, vamos a encontrar justamente los parámetros del modelo de trading que vayamos a aplicar. No digo estrategia, ¿ok? Estrategia suena muy tradicional, muy retail. Digo modelo de trading porque ustedes pueden tener un modelo de trading de operativas en niveles óptimos de entrada, pueden entrar en aperturas de bullish short blocks, pueden aplicar un modelo de trading en entradas por breakers. ¿Sí me entienden? Pueden utilizar el sinfín de conceptos que les he mostrado en el primer mes de mentoría anual de AcaTrading, como también en la prementoría, que me imagino muchos de ustedes ya la deben haber terminado. Es importante que primero aprendamos a definir eso, aprendamos a identificar los contextos en donde nuestros parámetros se cumplan, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el primer factor que vamos a tener en cuenta es que la construcción de setups es ideal cuando los buscamos en temporalidad mayor. ¿Por qué esto es importante? Porque en temporalidad mayor nosotros podemos definir niveles de altísima reacción, ¿ok? Cuando el precio llega justamente a estos niveles que nosotros hemos definido en el gráfico de temporalidad mayor, vamos a tener la oportunidad de aprovechar movimientos expansivos de un gran margen o un amplio rango de pips, ¿ok? Es precisamente esto lo que vamos a aprovechar basándonos en el estilo de trading que tengamos, sea scalping, intraday trading, swing trading o en definitiva position trading, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto es importante, porque las instituciones, ¿ok? Los large funds o los large speculators y los bancos centrales en forma de commercials analizan los mercados, los gráficos en temporalidades mayores, como lo es la temporalidad diaria, la temporalidad semanal y la temporalidad mensual. Entonces, si nos empezamos a basar en niveles institucionales de temporalidad mayor, vamos a poder ir ajustando precisamente en temporalidades menores aquellas zonas, ¿ok? En las que muy probablemente el contexto sea de alta probabilidad, valga la redundancia, y podamos colocar nuestro trade. Es importante que ubiquemos niveles de precio que estén en armonía con el flujo de órdenes institucionales. Esto es clave acá, traders. Es importante también que tengan en cuenta no solamente lo que ven en sus gráficos. Recuerden que tenemos un sinfín de herramientas. Tenemos las correlaciones, tenemos las S&P Divergence, tenemos el reporte COT, tenemos un sinfín de herramientas que podemos utilizar a nuestro favor para incrementar las probabilidades de nuestro setup. Y es que lo que encontremos en un activo financiero, los niveles que encontremos en un activo financiero, como por ejemplo el DXY, que es el índice del dólar, ¿no? Yo voy a encontrar distintos niveles de precio, ¿ok? Interesantes de reacción. Yo sé que si el DXY está alcista en todos los pares con una divisa extranjera como base, debo ver explosiones o expansiones bajistas. Entonces, básicamente debería tener, ¿ok? La misma reacción en los distintos puntos, ¿ok? Del gráfico, ¿sí? Vamos a tener S&P Divergence, pero acuérdense que una S&P Divergence, por ejemplo, hace referencia básicamente a una neutralización por encima de un máximo, por debajo de un mínimo, para que automáticamente el precio revierta en condiciones de High Resistance Liquidity Run. Eso es importantísimo, ¿ok? Entonces, recuerden, vamos a empezar a analizar nuestros gráficos desde temporalidad mayor, tal y como lo hacen las instituciones, independientemente del estilo de trading que tengamos cada uno de nosotros. Lo vamos a hacer de este modo, vamos a empezar desde allí. Este sería el primer paso. Finalmente, acá traders, construir un setup desde temporalidad mayor te brinda un amplio margen de tiempo para planificar bien las decisiones que vas a tomar. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tú defines un daily bullish short block y el precio aún no ha llegado a ese daily bullish short block, vas a tener un montón de tiempo, ¿ok? Para establecer los parámetros que necesitas para tomar un trade en compra o en venta, en corto o en largo. A ver, ¿quién me lo dice en el chat? Si estuvieron atentos, a ver, los leo. ¿Quién estuvo atento? ¿Cuál es la pregunta? A ver, ¿quién estuvo atento?
Excelente, Ángel, excelente. Una compra, por supuesto. ¿Cuál fue la pregunta? Vamos a responder esa consulta de Marcela. La pregunta fue, o básicamente el contexto que presenté es que si nosotros construimos setups desde temporalidad mayor, vamos a tener muchísimo tiempo para planificar los parámetros que necesitamos para colocar un trade, ¿ok? Hice mención a un Daily Bullish Order Block y al precio aún no habiendo llegado a ese Daily Bullish Order Block, yo tengo un montón de tiempo para planificar, tal y como lo menciona Ángel, una compra. Excelente. Vamos a pasar entonces al segundo aspecto que hay que tener en cuenta y es cómo nosotros podemos reducir al mínimo de nuestro riesgo. Con esto hago referencia básicamente al stop loss, ¿ok? No necesariamente al porcentaje de riesgo, porque esto lo vamos a aprender a definir poco a poco a lo largo de la mentoría anual. Cada quien va a ser consciente y en base a su criterio va a definir 1%, 2%, 3%, dependiendo, ¿ok?, del riesgo que esté dispuesto a asumir y si es que sabe hacer las cosas, claro, con experiencia, con conocimiento y evidentemente con una exposición bastante, muy bien asumida, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta para reducir nuestro stop loss, ¿ok?, al mínimo, es que en los gráficos de temporalidad mayor vamos a encontrar una mayor influencia, ¿ok?, de reacción en el precio. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, vemos un Daily Bullish Order Block, vamos a esperar un swing low por dentro del rango dinámico de ese Daily Bullish Order Block, y en ese swing low nosotros vamos a tener información valiosísima, ¿ok? La reacción va a estar, o la influencia va a estar en que ese Daily Bullish Order Block va a crear o va a tener altas probabilidades de formar una expansión alcista, un nuevo impulso alcista. Por eso, lo que vamos a hacer, ¿ok?, justamente a continuación vamos a mostrarlo, es identificar precisamente esos niveles por dentro del Daily Bullish Order Block que vayan a influir en una reacción en el precio, ¿ok? Acuérdense que siempre que nosotros esperemos formación de un swing low por encima en el nivel o por debajo del nivel, vamos a tener la posibilidad de ajustar nuestro stop loss. Esto es sumamente importante. Tal y como yo lo he hecho muchas veces o yo lo he demostrado muchas veces en los videos operativos. Hay 22 videos operativos en una lista de reproducción, Live Trading en YouTube Acá Trading, ¿ok? Ahora, los niveles de precio institucional que encontremos en temporalidad mayor pueden ser ajustados. Esto es lo que le mencionaba en la lámina anterior. Y es que si nosotros encontramos un Daily Bullish Order Block, como lo mencionaba, y vemos un swing low, ¿ok?, por dentro del rango dinámico de ese, o del cuerpo de vela de ese Bullish Order Block diario, vamos a poder ajustar nuestro stop loss dependiendo del rango de pips que nosotros querramos asumir, 30 pips, 20 pips, 10 pips. En mi caso, como su mentor, claro, a mí me gusta asumir solo 10 pips, no asumo más, si es posible asumo menos, pero depende muchísimo del estilo de trading que ustedes quieran tener, del momento en el cual ustedes quieran ingresar también al mercado. Dependiendo de eso es que su stop loss también va a variar. Muchas veces ustedes van a ingresar. Yo sé que esto les ha pasado a ustedes y les ha sucedido a quienes vean esta grabación después. Colocan un trade con 30 pips de stop loss o 20 pips de stop loss y no tienen drawdown. Es una entrada perfecta. Entonces, si vas a tener una entrada perfecta, tuviste 20 pips, ok, sumamente largos, claro, protegen tu operación, pero pudiste ajustar esos 20 pips a solo 10, ok, y tener el mismo riesgo. ¿Qué genera eso? Que tú potencies, ¿ok?, el ratio de riesgo-beneficio, risk-reward, ¿ok? Entonces, esto es importante entenderlo porque depende de qué, del estilo de trading. Un intraday trader va a utilizar 20, 25, 30 pips. Un swing trader, 50 hasta 80 pips. Un scalper va a utilizar solo 10 pips o hasta 15 pips, como mucho. ¿Ok? Esto va a depender. Por eso es importante que nosotros ajustemos los niveles que encontremos en temporalidad mayor, los vamos a ir ajustando hasta temporalidad menor. Y vamos a ver qué tipo de confluencias son las que tenemos que encontrar precisamente para que esto funcione. Porque no se trata, claro, únicamente de encontrar el nivel en temporalidad mayor y, ok, bueno, lo definí en temporalidad mayor y 10 pips para abajo está mi stop loss y listo. No. Muchas veces acá traders, ok, es necesario que en base a las etapas del ciclo de entrega de precio esperemos que un ciclo expansivo, por ejemplo, se detenga. Y acuérdense, ¿cuál es la etapa de la que parten los movimientos? ¿Se acuerdan cuál es la etapa en la que parten los movimientos y a la cual esperaríamos que los movimientos se detengan?
¿Cuál es esta etapa? Me gustaría saber si lo tienen claro, colóquenlo en el chat, por favor. La consolidación, Ángel, excelente. Entonces, si vemos un movimiento explosivo, es mejor esperar que ese movimiento, ok, se detenga si es que no tenemos la experiencia suficiente, ok. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos, así como tenemos la etapa que menciona Ángel, que es la consolidación, tenemos la expansión, la reversión y el retroceso. Y muchas veces el precio no necesariamente va a detenerse en consolidación, sino va a llegar con un movimiento impulsivo muy fuerte, tal y como lo he mencionado en prementoría. Y de la misma manera en como llegó a tu entrada con un movimiento muy fuerte, con esa misma velocidad va a salir disparado en la dirección donde está tu profit, ¿ok? Entonces es importante que entendamos eso. ¿Por qué? Porque si en definitiva el precio no se va a detener para consolidar, se va a detener muy probablemente en el equilibrium de una consolidación anterior. A eso me refiero, ¿ok? Entonces, punto a anotarlo, por favor. Tienen que entender o observar bien el contexto. No se centren únicamente en lo que llegan a ver cuando encienden su ordenador y observan el gráfico y dicen, ok, voy a operar. No, ok. Observen a la izquierda, ubiquen los niveles a la izquierda. Siempre es importante tenerse en cuenta. ¿Por qué menciono esto? Acuérdense de la clase de Liquidity Runs, ¿ok? Es importante observar a la izquierda para saber si las probabilidades de tomar un trade en tal dirección son altas o en definitiva es el peor escenario para tomar un trade. Tercer punto, acá traders. Es posible utilizar los precios ubicados en temporalidad mayor también en temporalidad menor. Muchas veces, o si es que realizan un estudio profundo de esos gráficos y empiezan a ubicar aperturas de bullish share blocks, bearish share blocks, breakers, mitigation blocks, reaction blocks, etcétera, etcétera. Si ubican estos niveles, por ejemplo, de temporalidad diaria, de temporalidad semanal, se van a dar cuenta que el precio sí tiende a hacer ruido en esas zonas, tiende a crear neutralizaciones, consolidaciones en esas zonas, pero finalmente el nivel en algún momento es utilizado al PIB también. Es algo que también les voy a demostrar acá, pero con esto me refiero, ¿ok? Con que es posible utilizar los precios ubicados en temporalidad mayor, también en temporalidad menor. Es que si, por ejemplo, tenemos un precio en una apertura de un Daily Bullish Share Block en un 1.3650, es un ejemplo, ¿ok? 1.3650, el precio, ¿ok? Acuérdense que 1.3650 es una media figura, es un precio que el institucional va a utilizar, ¿ok? Para colocar sus trades. Sin embargo, eso no quiere decir que el algoritmo de entrega de precio interbancario no supere, ¿ok? La media figura. La va a superar, va a crear consolidación, va a crear neutralizaciones, pero en algún punto ese precio va a ser utilizado también al PIB. Como último punto dentro de este segundo aspecto de qué hacer para reducir al mínimo el stop loss, y es que nuevamente haciendo alusión al tercer punto, al punto anterior, que era utilizar estos niveles ubicados en temporalidad mayor, en temporalidad menor, es que una vez que hemos definido la zona, podemos volver a utilizar después de la consolidación, después de todo el contexto que se ha presentado justamente en ese nivel o sobre ese nivel, podemos utilizar el precio de temporalidad mayor que hemos ubicado como un punto de entrada y establecer un stop loss, ok, al mínimo. Ahora, redefinir los niveles de temporalidad mayor a menor permite contar con un stop loss sumamente pequeño y así reducir el riesgo y el drawdown, que es el punto, el factor al que hice referencia hace un momento, que podemos tener 20 pips de stop loss, pero no tener drawdown. ¿Ok? Y esto es importante que lo sepamos porque en la medida en la que ganemos experiencia, vamos a aprender a calcular nuestro drawdown tal y como yo lo he hecho y lo he demostrado en videos de YouTube Acá Trading. ¿Esto de qué depende de que yo calcule mi drawdown? Del momento en el que ingreso al mercado Acá Traders, ¿ok? Si yo decido ingresar por encima de un nivel donde sé que el precio va a llegar, ok, puedo calcular, voy a tener 5 pips de drawdown, 7 pips de drawdown, pero es lo que me puedo permitir tener de drawdown y para algo sirve el stop loss, ¿ok? ¿Sí me entienden? Si en definitiva yo defino, ok, aquí es este nivel, perfecto. De todos modos, siguen asumiendo el margen de pips de stop loss que establezca su plan de trading, ¿ok? Pero es importante conocer esto porque dependiendo del momento en el que ingresen al mercado van a tener drawdown distinto, ¿ok? Por ejemplo, Christian decide entrar a las 2:30 de la mañana, media hora después de haber iniciado el London Open Hillsong, ¿verdad? Y Ángel decide entrar a las 2:45. Ángel no tiene drawdown y Christian tiene 5 pips de drawdown. ¿Sí me entienden? Esto depende. Esto no quiere decir que
Ángel sea mejor trader que Cristian, ni quiere decir que Cristian sea un trader mucho más apresurado. Es que Cristian sabe lo que está haciendo y sabe lo que se va a enfrentar y Ángel está esperando más. Son estilos de trading, ok, momentos diferentes, pero es importante saber lo que puede suceder, ok. Es importante conocer las probabilidades de tener drawdown o no. Con esto, co-traders, terminamos el aspecto teórico, ok, en principio. ¿Recuerdan el primer punto? ¿Cuál fue el primer punto, co-traders? ¿Cómo sé si vale la pena tomar una operación? Ok, cómo identificar contextos de alta probabilidad. Y lo segundo fue, ¿qué hacer para reducir al mínimo mi stop loss? ¿Ok? Puntos importantes de tener en consideración, estudienlo en sus gráficos porque en este momento lo que vamos a hacer es pasar a un gráfico, ¿ok? En el que les voy a mostrar cómo reducir desde temporalidad semanal, ¿ok? En el temario decía desde el Daily Chart, me tomaba el atrevimiento de hacerlo desde el Weekly Chart. Véase que en este contexto estamos en libra dólar, ¿ok? Cable, GBP, USD. Fíjense que nosotros, por lo general, en curvas de venta, siempre vemos neutralizaciones de mínimos, ¿ok? De la curva de compras anterior. Tenemos mínimos en la curva de compras anterior, neutralizaciones, y luego la continuación de las expansiones bajistas. Mínimos, ¿ok? De la curva de compras anterior, neutralizaciones, y continuación de la curva de ventas. Pero son precisamente estos bullish fair blocks los que nosotros podríamos aprovechar para tomar trades en contra de esa curva de ventas, ¿ok? Recuerden que yo les he enseñado desde el principio que el mercado es operable en ambas direcciones. Por lo tanto, esto no quiere decir que tú, cuando veas una curva de ventas en semanal, solo coloques ventas, ¿no? Traders también pueden colocar compras siempre y cuando sepan el rango de movimientos de pips que les va a brindar una sesión, siempre y cuando sepan en qué nivel, en qué precio van a ingresar al mercado y en qué nivel y en qué precio van a salir, ¿de acuerdo? Si van a salir parcialmente, si van a salir o van a colapsar totalmente sus trades, es importante que sepan esas tres cosas, ¿ok? Entonces, yo ubico principalmente, o nosotros vamos a ubicar principalmente los bullish fair blocks más claros que estén dentro de nuestro gráfico de temporalidad mayor, porque recuerden que este sería el primer paso para evaluar si es que vale la pena tomar operaciones, ¿ok? Tenemos identificado perfectamente nuestro Weekly Bullish Fair Block. Y fíjense la reacción que tenemos justamente o muy cerca de la apertura del Weekly Bullish Fair Block. ¿Ok? Yo entonces voy a señalar, me voy a tomar el tiempo de señalar esta semana en específico, que es la semana que empieza el 27 de septiembre del presente año. ¿Ok? Vamos a ir entonces a analizar esta semana, ¿ok? En pequeño, pero con la premisa de que ya identificamos un nivel. No tienen que rayar todo el gráfico, no tienen que señalar neutralizaciones semanales, no. Únicamente ubiquen el nivel de patrocinio institucional que está más cerca al price action y esperen que el precio llegue allí. Evidentemente acá yo muestro el price action o el price action desarrollado. Ahora lo voy a eliminar para que ustedes lo puedan observar de una mejor manera. Sin embargo, si yo tenía el precio por encima y lograba identificar este bullish fair block con anticipación, yo hubiese tenido, desde que empieza la expansión bajista, 4 semanas hasta que el precio llega a ese weekly bullish fair block, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería el primer, por decirlo así, nuevamente, el primer aspecto a tener en cuenta cuando hablamos de desarrollo de criterio de decisión, ¿ok? Entender el contexto. Muy bien, pasamos entonces a un gráfico diario. En el gráfico diario, lo que observamos es lo siguiente. Fíjense cómo el precio aquí forma un máximo, un mínimo, y tenemos al precio cotizando precisamente por dentro de toda esa zona, ¿ok? A esto lo conocemos como una consolidación, ¿ok? Porque el precio básicamente opera por dentro de un máximo y de un mínimo. Y que exista una consolidación no quiere decir que por dentro de ella no van a existir neutralizaciones. Claro que van a existir neutralizaciones. Se va a pretender acumular la mayor cantidad de órdenes dentro del mercado. ¿Ok? Tal y como lo hemos aprendido en la lección 1 del mes 1 de la mentoría anual de GapTrading. En este contexto, quiero que ustedes se fijen cómo, sin señalar los máximos y los mínimos, porque aquí lo que quiero es que ustedes acostumbren su vista, ¿ok? Tenemos un máximo aquí, tenemos un mínimo aquí, y el precio ha cotizado por dentro de esos máximos y mínimos, ¿ok? Dentro de ese dealing range.
Fíjense cómo se crea un mínimo que no logra romper el mínimo anterior en términos de mínimo más bajo formado por la mecha. Tenemos retroceso y nuevamente el precio creando un mínimo muy cerca, ¿ok? Del mínimo anterior. En este sentido vemos cómo lo que les mencioné alguna vez sobre ingeniería de liquidez y cómo el mercado está creado para generar eficiencia para el market maker, se ve reflejado justamente en este comportamiento. Porque todo el mundo lo que está haciendo es operar el soporte, operar el soporte. ¿Y qué hace aquí el commercial? Empieza a incrementar su cantidad de contratos. ¡Boom! Compra porque sabe que por debajo de todos estos mínimos hay stop loss. Y no los stop loss del retail trader, ¿ok? A menos que opere con 0.01, que tenga un capital tan grande como para operar al menos con un lote, ¿ok? Pero en definitiva, este es dinero institucional de instituciones como por ejemplo un fondo de inversión o un fondo de cobertura, ¿ok? ¿Qué sucede? Se ahoga a esos traders, ¿ok? Que están en compras porque utilizan el soporte que muchos libros les enseñan a utilizar. Sin embargo, nosotros podemos anticipar con alta probabilidad la formación de un swing low, ¿dónde? En el Weekly Bullish Short Block o en la apertura, en definitiva, en la apertura del Weekly Bullish Short Block, de acuerdo con traders. Por lo tanto, nuestro rango, nuestra área de estudio va a estar justamente en el swing low, ¿ok? Que se forma allí. Estamos en temporalidad diaria, todavía tenemos tiempo de colocar nuestro trade, ¿ok? Todavía tenemos espacio para construir el setup, ¿ok? Entonces, vamos a profundizar, ¿ok? En este espacio justamente, en este espacio. De temporalidad diaria vamos a reducir a temporalidad de 4 horas. Y en temporalidad de 4 horas quiero que observen lo siguiente. Tenemos al precio, fíjense, no necesariamente respetando al PIB el nivel. Esto es importante mencionarlo porque a veces algunos se tienden a confundir y a definir una apertura de un bullish order block y utilizar esa apertura como un punto de entrada, siendo el bullish order block semanal. Tienen que ser conscientes del drawdown que pueden ser capaces de soporte, que han de ser capaces de tener, ¿okay? de soportar. Van a haber instituciones que van a colocar sus trades o, en definitiva, el commercial es justamente en estas zonas donde liquida posiciones. ¿Por qué? Porque él opera por cobertura. Cuando el precio sube, él vende. Cuando el precio baja, él compra, ¿sí? Entonces, es en estas zonas justamente donde el commercial liquida posiciones y crea movimientos expansivos justamente en la dirección del tipo de order block que se está utilizando. Entonces, en este sentido, quiero que se entienda que tengamos un nivel semanal no quiere decir que lo vayamos a utilizar porque podemos tener hasta 50 pips de drawdown, ¿ok? Tocar stop loss un montón de veces. Justamente por esa razón es que si es que somos scalper traders, operamos por sesión, tener cuidado. Si es que somos swing traders, ok, asumamos un stop loss de hasta 80 pips. Si es que somos intraday traders, esperemos sesión, ok. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el precio superando el nivel, ok, de la apertura del Weekly Bullish Short Block y por debajo del nivel, fíjense cómo se ha de formar justamente el swing low. Esto es algo que yo voy a tener en cuenta y evidentemente señalo nuevamente la semana, ok, 26 de septiembre a las 5 de la tarde, es decir que en esa fecha se terminó la sesión anterior y empezamos el 27 de septiembre a partir de la siguiente vela. ¿Qué tenemos a continuación? Fíjense cómo muchos traders tienden a confundirse en esta zona, ¿ok? Muchos pensarían que porque, ok, aquí ya empezaron a salir velas verdes, ya entran en compra y su stop loss por debajo. A esto me refiero a que hay que esperar a que traders. Esto es una muy pequeña consolidación, ¿ok? Que el precio está creando antes de continuar con un Euro swing y luego la expansión de verdad que nos interesa. Fíjense la contracción de los cuerpos de vela, de la que he hablado en el video que he subido el día de hoy a YouTube Acá Trading. Es importante que lo vean para complementar los conocimientos impartidos en mentoría. Y a partir de ello, yo ya puedo, ok, entiendo que ya sucedió una pequeña contracción. Este sería el último movimiento direccional bajista que ha buscado el Weekly Bullish Short Block. Y ahora yo voy a adentrarme a esta zona, que es la que me interesa para ajustar los niveles de los que les he hablado precisamente al comienzo de esta presentación.
¿Qué tenemos entonces? Tenemos por debajo del nivel, es decir, por debajo del weekly bullish order block, tenemos otro bullish order block de 1 hora. ¿Ok? Que tenemos al precio respetando ese bullish order block de 1 hora, expandiendo alcista en condiciones de low resistance liquidity run. Fíjense que esta zona es una zona que atrae el precio. La atrae. Y tenemos mínimo y tenemos máximo perfecto. Ahora recuerden lo que les mencioné sobre que podemos utilizar los niveles de temporalidad mayor en temporalidad menor. Aún mantenemos la línea del weekly bullish order block. Esto no necesariamente lo vamos a hacer en una sola pantalla. Si nuestras posibilidades lo permiten, ¿ok? Lo vamos a hacer únicamente teniendo en cuenta los precios, ¿sí? Podemos tener en una pantalla el gráfico semanal, en otra pantalla el gráfico diario, e ir, si es que solo tenemos dos, e ir reduciendo entre esas temporalidades. Podemos tener en una pantalla un gráfico de 1 hora para entender el contexto de 1 hora y en la otra pantalla tener un gráfico de 5 minutos, ¿ok? Y ver cómo se va desarrollando el price action en esos dos gráficos o en esas dos temporalidades sin, ¿ok? Reducir en el mismo gráfico. Esto es importante para liberar un poco la mente y no confundir el gráfico. Es importante esto, ¿ok? Si es que, si es que tienen las posibilidades, procuren tener varias pantallas que les permitan precisamente tener esta fluidez de mirar un gráfico, ¿ok? Y no estar pues en evitar confundirse básicamente. Listo, continúo con la idea. Quiero que se fijen en lo que pasa a continuación. Tenemos al precio llegando, ¿ok? Prácticamente al PIB, nuevamente al weekly bullish order block, pero en temporalidad de 1 hora. A esto era a lo que me refería, que nosotros lo que vamos a tener acá traders es un swing low por encima, en el nivel o por debajo, y justamente en esa zona o en ese nivel vamos a tener consolidación, expansión, neutralización, internal range liquidity, expansión alcista, ¿sí? Tenemos entonces nuestro dealing range, el retroceso, y el precio llega justamente a una consolidación anterior y a un weekly bullish order block. Pero, ¿qué pasa acá? Ángel, ¿qué pasa acá? Boom. Tenemos apertura de un hourly bullish order block. Tenemos un order block de 1 hora. También ejerciendo, ¿ok? Su presión, cumpliendo su función básicamente. De este modo nosotros tenemos un order block de 1 hora, un order block semanal y una zona estrecha donde podríamos haber colocado el trade, ¿ok? Pero vamos a reducir un poquito más, ¿ok? Para entender esto, porque yo puedo ya ver esto y decir, ok, aquí estuvo la entrada, perfecto. Nosotros nos basamos acá, traders, o para enriquecer nuestro criterio de decisión, nos basamos en este tipo de niveles. No tomamos un Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo y entramos porque, pues bueno, es un nivel mágico. No. ¿Ok? No hacemos eso. Nosotros entendemos que el precio reacciona precisamente a estos niveles y son institucionales. ¿Por qué? Porque el trader institucional, market maker, el commercial, es el único que tiene el poder para mover el precio. Entonces, por eso los denominamos niveles institucionales, ¿ok? Entiéndase el contexto, entiéndase los niveles que está respetando el price action, ¿ok? No es una zona de oferta y demanda, no es un indicador, no, son order blocks. Pero esta es la correcta interpretación y explicación de la utilización del order block, ¿de acuerdo? Que es precisamente la que enriquece su criterio de decisión. Vamos entonces a reducir de un gráfico de 1 hora a un gráfico de 15 minutos para entender qué sucede en el día anterior y en la sesión actual. Fíjense cómo nosotros en esta sesión, observen solamente la sesión actual. La sesión actual empieza justamente a partir de aquí, ¿ok? Fíjense cómo tenemos apertura, expansión bajista y fíjense en esta consolidación, acá traders, fíjense en esta consolidación. El precio expande bajista, tenemos un Euro Swing que neutraliza un mínimo anterior, ¿ok? Ese Euro Swing llega al bullish order block de 1 hora y cerca también a la zona del weekly bullish order block. Aquí voy a hacer un acercamiento porque lo que me interesa que ustedes observen es cómo en esta vela bajista, en esta principal vela bajista, muchos entrarían, ¿ok? En el nivel del weekly bullish order block.
pero comprendan que siempre, por lo general, hay neutralizaciones. Y fíjense cómo apertura de la siguiente vela alcista, Euroswing, neutralización de mínimo de la vela anterior, toca o se toca por fin el bull share back de una hora y por fin expandimos alcista. La idea con esto es que nosotros encontremos un swing low que haya neutralizado un mínimo anterior, ¿ok? Y protejamos ese swing low. Ahí tienen otro dato importante. Pero vamos a ver, ok, ¿cuánto es el margen de pips que el precio neutraliza justamente en esta sesión? Esto va a depender muchísimo del activo que ustedes estén operando, pero me interesa muchísimo hacerlo en el cable porque básicamente el cable mueve bastantes pips por sesión, tiende a generar movimientos bastante generosos. Fíjense el rango de pips de neutralización que podemos tener en una sesión para el cable, ¿ok? Para el cable. Tenemos 11.4 pips de neutralización de mecha a mecha, ¿ok? De mecha a mecha. Okay, ya les voy a enseñar cuándo su criterio debe medir la neutralización desde cuerpo a mecha y de cuerpo a cuerpo. En este sentido, lo voy a hacer de mecha a mecha. Estamos empezando el segundo mes de mentoría anual de Acá Trading, así que vamos a hacerlo poco a poco. 11.4 pips de neutralización Acá Traders que llevan el precio justamente hacia, como se conocería coloquialmente, recapitalización de los order blocks, ¿ok? O de la zona de inconfluencia de order blocks. Perfecto. Ahora yo lo que tengo que hacer pues es definir mi entrada. Estoy en 15 minutos, oh por Dios. Entonces, ¿dónde coloco mi entrada, Ángel? Bueno, si soy un intraday trader, probablemente entre en 15 minutos. Pero si mi intención es reducir mi stop loss al máximo, voy a reducir el gráfico a 5 minutos. Y aquí entonces voy a comprender qué es lo que realmente sucedió. ¿A qué hora se generó la neutralización? 3:15 acá traders, hora New York. London Open Kilson, Euroswing, más de 10 pips de neutralización del mínimo anterior y llegada al precio hacia un nivel institucional como un Weekly Bull Short Block, un Hourly Bull Short Block. Perfecto. Ya tengo esta información. ¿Qué es lo que necesito? Fíjense que en esta neutralización acá traders, ¿qué tenemos? Colóquenmelo en el chat, por favor. ¿Qué tenemos? Ahí está, pero ¿qué tenemos? Quiero saber si están conectados. Tómense su tiempo, obsérvenlo bien. Vamos a hacer un acercamiento. Ok, vamos a hacer un acercamiento. Perfecto, excelente. ¿Qué tenemos allí? Díganme lo que es y el tipo de lo que ustedes observen. Luego reciben el feedback de mi parte. ¿Qué es lo que les dice, ok, lo que han estudiado hasta el momento? Tenemos bastantes respuestas interesantes. Eso está bueno. Swing low también. Ok, perfecto, perfecto. Sí, efectivamente tenemos un swing low y tenemos un order block, ¿ok? Este sería un primer bullish order block, ¿ok? No un propulsion como tal, sería un primer bullish order block, ¿ok? Que se está creando justamente en la neutralización de un mínimo anterior. Es un bullish order block, perfecto, me gusta eso, ¿ok? Pero fíjense, es el primer bullish order block que tenemos en esta neutralización. Por lo tanto, su cuerpo, acá traders, su cuerpo va a representar la zona de alta probabilidad que a mí me va a interesar utilizar para colocar mis trades en compra. Quiero señalar algo aquí muy importante, muy interesante. Quiero que se fijen en lo siguiente. Fíjense en estos mínimos. Sí lo estoy marcando, ¿verdad? Con la herramienta. Colóquenme ahí un sí basta, por favor. Sí se observa, ¿verdad? Perfecto. Fíjense en esos mínimos. Son mínimos en un mismo nivel. Son equal lows. Tengo un mínimo más alto. Fíjense. Y tremendo Euroswing. Ese Euroswing llega justamente al hourly bullish order block. Es lo que me interesa acá, traders. Necesito ver ese tipo de movimientos en forma de Euroswings. Una vez que el bullish order block es validado, recuerden, necesitamos para validar, ok, un bullish order block, yo necesitaría ver al precio cerrando por encima de la vela bajista o de la última vela bajista. Y en cuanto el precio se introduzca por dentro del rango dinámico de ese bullish order block, yo ingreso al mercado. Aquí en definitiva no importa tanto dónde ingreses, si ingresas en la apertura, en el mid threshold, en el 25% del cuerpo, lo que importa es que ingreses o sepas dónde estás ingresando, ¿ok? Eso en principio.
Pero para no hacerlo tan complicado, ¿ok? Para no hacerlo tan complicado, voy a predefinir un nivel de manera aleatoria. Sea, o dígase, el punto de apertura del bullish short block va a ser mi punto de entrada, ¿de acuerdo? Eh, Ángel nos hace un comentario, a ver, mientras yo voy a tomar un poquito de agüita. Dice, en algunas ocasiones has hecho la observación de cuidarnos de la cuarta vela de los swing lows por la neutralización. Sí, efectivamente, ¿no? Necesitamos esperar 4 velas, sea que la cuarta vela cree una neutralización, o sea que la cuarta vela finalmente nos confirme el movimiento direccional. ¿Ok? Esto no es un patrón que deban seguir de manera robótica acá, traders, es criterio, ¿ok? Porque acá en definitiva, como lo dice Ángel, tenemos primer mínimo, segundo mínimo, equal lows, tercer mínimo más alto y luego tenemos el Euroswing. Pero los contextos no necesariamente siempre son iguales. Por eso esta clase se llama desarrollo de criterio de decisión. ¿Por qué? Porque la trader que entró en 15 minutos no va a ver exactamente esto. Va a ver otra cosa, va a entrar por mercado. Va a entrar por mercado quizá en el movimiento direccional alcista cuando la expansión en 5 minutos se está desarrollando. Sin embargo, yo les estoy mostrando para aquellos que lo quieran utilizar cómo pueden introducir hasta 5 minutos y entrar no necesariamente cuando el precio está subiendo. Recuérdense que no entramos en compra cuando el precio sube, ¿ok? Esperamos un pequeño retroceso. Así sea muy pequeño, esperaríamos, por ejemplo, este retroceso, ¿ok? Que llega justamente a un breaker. Perfecto. Entonces, yo voy a definir mi punto de entrada en la apertura de ese bullish short block de 5 minutos. Es un bullish short block que se ha formado a partir de la reacción en un weekly level, ¿ok? Weekly level, ¿ok? Entonces, eso es lo que eso es lo que le da relevancia a mi order block, y además de eso, lo que lo hace importante es que se ha formado en una neutralización. Ya tenemos varios insights, ¿ok? De cuándo considerar un order block importante, ¿sí? Un order block no necesariamente es la última vela de un swing, eh, que es lo que te venden en YouTube gratis, ¿ok? Muchos utilizan los order blocks como si fueran conceptos suyos, ¿no? A mí me gusta decir Michael Hurston estableció este concepto y antes de él no hubo nadie que lo haya mencionado. Fíjense entonces cómo estas características que no se las van a enseñar, ¿ok? En ningún otro sitio, le dan sentido a un order block. Ahora, ¿dónde yo coloco mi stop loss? Es importante pues definir el stop loss, ¿no? ¿Qué les he mencionado? En prementoría, esto lo mencioné en prementoría, por lo general cuando el precio neutraliza un mínimo o un máximo anterior, ¿ok? Por lo general ese último máximo o último mínimo es el mínimo que está patrocinado, está protegido institucionalmente también, ¿ok? Independientemente si es en temporalidad menor, es el mínimo que va a estar protegido. ¿Qué sucede acá? Yo entonces debería colocar mi stop loss, perdón. Yo entonces debería colocar mi stop loss por debajo del mínimo en la neutralización. Aquí voy a marcar puntos interesantes, importantes. Un intraday trader, ok, entiende que está en sesión de Londres. Él va a entrar en compra en 15 minutos, ok, cuando posiblemente el movimiento direccional alcista se esté formando, como ya lo mencioné. Su stop loss lo va a poner o lo va a colocar por debajo de este mínimo. Está correcto, porque este mínimo neutralizó el mínimo anterior. Está correcto. Nosotros reducimos la temporalidad y entramos en esta apertura o open de este bullish short block. De la misma forma, colocamos nuestro stop loss por debajo de este mínimo que neutraliza estos mínimos, ¿sí? Misma interpretación, así es como vamos armando el rompecabezas. Es muy fácil acá, traders, es muy fácil. A ustedes les puedo decir esto porque están dentro de la mentoría. Si dijera esto sin mi disclaimer, probablemente recibiría muchas denuncias, pero, pero sí, es fácil hacer forex, que no les engañen. Por lo tanto, acá traders, mi stop loss va a estar justamente por debajo de ese mínimo. ¿Se dan cuenta cómo los conceptos cobran sentido? El rompecabezas lo vamos armando desde temporalidad semanal hasta temporalidad de 5 minutos. Es algo muy bonito, muy bonito. Es como jugando. Por eso digo, o hago referencia al rompecabezas, porque en la medida en la que vamos reduciendo temporalidad, vamos encontrando, ok, el tesoro, ¿no? Como una cajita de Pandora. Vamos inmiscuyéndonos en cada temporalidad y encontrando cosas nuevas que nos van abriendo el panorama y vemos todo en forma holística, ¿ok?
Ahora es importante definir el stop loss. Necesitamos reducirlo pues al máximo, ¿no? Entonces, Ángel, necesito reducir mi stop loss, pero ¿a cuántos pips me quedará esa entrada? 10.2, 10 pips con 2 pips, ¿ok? Y de este modo, los trades cobran sentido acá, traders. Ahora, no les voy a enseñar en esta sesión, porque forma parte de toda la mentoría, evidentemente, cómo tener 10 pips y tener 1000 pips de profit, ¿ok? Es una locura. Yo no aguantaría una operación 1000 pips, ¿ok? Prefiero escalar esa posición a lo largo de todas las sesiones que me lo permitan. Sin embargo, sí les quiero presentar un primer insight, ¿ok? De entrada. Porque si en este rango de 10 pips ustedes colocan su 1%, su 2% de riesgo de cuenta, ¿ok? Independientemente de si es su propio capital o de si están aplicando la prueba de fondeo, esto es el oro puro, ¿ok? Fíjense lo que tenemos entonces. Tenemos hasta el máximo del día actual, porque es básicamente el máximo de la sesión, ¿ok? Que se ha formado en la Asian Killsan. Tenemos un ratio de 1:4. Bonito. Probablemente nuestro take profit esté apenas en la neutralización de ese máximo, apenas el precio toque ese máximo, salgamos ok del mercado y listo. Probablemente si yo coloco un trade, esto lo van a ver en el video aplicativo 1 del mes 2, si yo coloco un trade que básicamente habla de gestión, ok, en este stop loss va a estar mi 1%. Si yo saco parciales o un 50% del trade en el 1-2, ok, voy a estar sacando 1% y va a correr, va a seguir corriendo el 1%. Ok, entonces, esto de acá yo lo he enseñado en un trade que tengo cargado a YouTube, como ustedes pueden ir gestionando una orden, porque no sabemos, ok, no sabemos si finalmente el precio va a regresar y nos va a sacar. Por eso es importante ir sacando parciales. Eso lo tienen en el último video operativo que subí el día de, bueno, hoy. Hoy, para los que tenemos ahora Colombia, sí, el día de hoy lo subí. Saqué parciales justo en el máximo de prácticamente en el máximo de la sesión del día de hoy en el cable, ¿ok? Luego la sesión fue bajista, pero como les he mencionado al principio, lo que importa no es tanto si operas compras o ventas, es en qué momento, en qué sesión entras, dónde entras y dónde sales. 3 cosas, ¿ok? ¿Qué sucede acá, traders, entonces? Tenemos un setup de bajísimo riesgo, de alta probabilidad, identificando niveles de patrocinio institucional como lo son los bullish order blocks, tan sencillo como eso, pero desde temporalidad semanal. ¿Ok? Entonces, de este modo, quiero que ustedes, si es que bien recuerdo, ¿ok? Este fue un trade que yo subí a YouTube, que yo tomé, es que estoy bien. Voy a ver si es que al final de esta sesión se los comparto. Pero sí, fíjense qué tan sencillo es construir un setup de bajísimo riesgo y con un ratio como el que ustedes observan aquí. Recuerden que en la primera lección aprendimos que podíamos hacer un 6%. Ahora, si yo coloco el 1% en este trade, tengo 4%. Y si solo coloco el 1.5%, ya tengo mi 6% en mi billetera. En la lección anterior acá, traders, vimos como con 20 pips y 1.5% podríamos tomar un trade, ok, en busca de 80 pips. Eso para aquellos que operan con esa cantidad de stop loss, con esa cantidad de take profit. En esta lección hemos visto cómo reducir el riesgo al mínimo utilizando únicamente 10 pips. Y yo realmente espero que la información que les he brindado en esta lección haya sido muy útil, que haya enriquecido y armado, haya enriquecido su criterio, ok, los haya puesto en contexto y evidentemente